Queridos hermanos, bienvenidos al programa que tendremos hoy. Dios nos hace una invitación muy especial. Hoy, cuando los tiempos están tan feos y peligrosos, nos invita a que podamos cada día entregar nuestro corazón a Dios, a que podamos estar más consagrados a Dios. Por eso Él nos hace una invitación muy especial. En Isaías 6:8 dice: pues oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Debemos estar muy dispuestos y preparados para que podamos así ser siervos del Señor y poder que Dios nos use con poder. Jamás podrá alguien separarnos de Cristo nuestro Redentor, ni cosa alguna arrebatarnos el gozo de su tierno amor, ni luchas, pruebas o dolores, ni amenazas o aflicción, ni aun este mundo y sus honores, su pompa, gloria y tentación. Con furia loca lo azotaron y así humillaron al Señor, y sin piedad atravesaron las manos de mi Salvador. A esos pies que lo llevaron a dar salud y a bendecir, horribles clavos traspasaron la suerte humana al compartir. ¡Qué horror que por mi vil pecado el Salvador así sufrió! Que por mis culpas fue azotado y por las crueles recibió. Ingratos hemos de alejarnos de aquel que tanto nos amó, y con anhelo de salvarnos su propia vida entregó. Muy feliz tarde, mis hermanos y amigos de Venezuela. Ya estamos en el cuarto día de esta serie Conociendo a Jesús, mi Salvador. Y claro, por supuesto, también es tu Salvador. Así que vamos a iniciar el tema de este día primeramente con una oración. Quiero invitarte que ahí donde estás, te pongas de pie, inclinemos el rostro y vamos a orar. Querido y bendito Padre Celestial, Señor, en esta tarde pedimos de tu presencia, que tu Espíritu Santo descienda en cada corazón que está viendo esta transmisión, Señor, que pueda, Señor, tú llenar de amor, de alegría, de gozo, de paz ese corazón y también de tranquilidad, Señor,
que hoy puedan estar tranquilos nuestros amigos, nuestros hermanos, para que puedan poner atención al tema de esta noche, Señor. Que puedan sentir, Señor, cómo el Espíritu Santo obra en su corazón. Pido igual manera que uses a este servidor como un instrumento vivo en tus manos una vez más. Lo pedimos y lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues ya estamos en el cuarto día de esta semana de evangelismo. Así que este tema está muy relacionado al día de ayer. Ayer hablábamos acerca de los amigos de Jesús, que Dios nos ama, que Dios quiere ser nuestro amigo, que nosotros seamos sus amigos también. Así que hoy está muy relacionado porque hoy vamos a hablar acerca de cómo Jesús elige sus amigos. Sabes, mi hermano, que a Jesús le gusta buscar y elegir. De hecho, la palabra de Dios nos habla que el Hijo del Hombre ha venido a buscar lo que se ha perdido. Y dentro de lo perdido, Él busca a sus amigos. Jesús no ha buscado a personas perfectas, rectas, sin ningún problema, para que sean sus amigos nada más. No. Claro está que ha habido hombres en la Biblia como Enoc, como Elías, como Abraham, como Moisés, como más que podemos ver por ahí, ¿verdad? Que Dios le encanta hacer una amistad con ellos, que les gusta convivir, que les gusta protegerlos, bendecirlos. Es más, el mismo Job estaba protegido por la mano de Dios hasta que Él lo permitió, que quitarle un poco su protección, pero era por un plan maravilloso, ¿no? Que al último podemos ver que Dios restituyó el doble, y no solo eso, nos deja la certeza que cuando confiamos en Dios, Dios está al control y restaura nuestras vidas, ¿verdad? Así que es maravilloso cómo Jesús ha venido a buscar amigos a este mundo. ¿Y cómo lo ha hecho? Quiero decirte que el llamado que Jesús hace es en el momento idóneo. Sin embargo, yo quiero decirte que Jesús llama en diversas situaciones. Algunos han tenido la oportunidad de ser llamados en una situación muy linda, muy tranquila. Otras personas son llamados en la tempestad, en el problema, en la falta de salud, en alguna otra manera. Pero sin embargo, Dios siempre llama cuando es el momento apropiado. Quiero llevarte a través de algunos pasajes en la Biblia para que veamos cómo es que Jesús ha hecho los llamados para ser amigos, cómo nos invita, ¿verdad? Primeramente, quiero llevarte a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 35. El versículo 35 nos dice lo siguiente. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabes que los discípulos de Juan en ese momento, dice el versículo 37, que oyeron hablar los discípulos y le siguieron a Jesús? O sea que dijeron, oye Juan, ¿él es el Cordero de Dios? Sí. Entonces, ¿sabes qué, Juan? Muchas gracias, nos has enseñado mucho, pero tenemos que seguir a Jesús. Sabes, mi amigo, que la vuelta de Jesús no fue en vano. No fue nada más para andar caminando, no andaba de relax, no andaba de picnic. Tenía un propósito especial, caminar por ese rumbo. Sabía que al caminar por ahí había algo especial. Y eso especial eran dos personas. Así que me imagino que Jesús en su convivencia con Dios fue donde le mostró que había que caminar por ahí y sabía que Juan hablaría de él. Y entonces, vean lo que pasa. Volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué buscas? Jesús primeramente fue a conocer a esas dos personas. Al verlos, sigue con su camino y ve que le siguen. Y entonces les pregunta, ¿qué es lo que tú estás buscando? Y la pregunta de hoy es, ¿qué buscas en Jesús?
¿Buscas un milagro? ¿Buscas alimento? ¿Buscas protección? ¿O buscas ser su amigo? Yo creo que lo mejor de todo es ser amigo de Jesús, porque ser amigo de Jesús conlleva todas las otras situaciones que hemos planteado. Sin embargo, si tú simplemente buscas satisfacer una necesidad, pues puedes quedar como aquellos hombres y mujeres que seguían a Jesús para suplir una necesidad y cuando llegó el momento decisivo en su vida, se regresaron, se alejaron. El mismo Jesús les preguntó a sus discípulos, miren, ellos se van. ¿Vosotros qué vas a hacer? ¿Os vas a retirar? Y entonces responde de sus discípulos una persona y le dice, Señor, pero es que ¿a dónde iremos? La cuestión, la diferencia entre un discípulo que solamente va siguiendo un líder mientras suple sus necesidades, es que cuando llega la toma de decisiones, pues no toma una decisión y se aleja. Sin embargo, cuando uno sigue a Jesús como amigo, sabe que no hay nada más importante, no hay nada más en la vida que satisfaga que ser amigo de Jesús. Todo lo demás viene por añadidura. Bien dice la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Eso lo saben los amigos de Jesús. Ahora, pero ¿cómo fue el llamado de estos discípulos? Fíjate que en ese día Jesús no hizo su llamado principal para decirle, mira, ven y sígueme, sino que si nosotros nos vamos un poquito a Mateo, en Mateo nos describe el momento exacto en que les hizo su llamado. Mateo capítulo 4, versículo 18 dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Pero ese día, ¿sabes cuándo fue? Dice la palabra de Dios en el versículo 12, Mateo 4, 12, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y entonces hace este llamado. ¿Sabes que el propósito de Jesús en pasar aquella primera ocasión con Juan era para que lo identificaran? Sabían tanto Juan, porque había profetizado que era necesario que él menguara para que el cordero brillara y se enalteciera. Jesús también sabía que esos discípulos necesitaban ser guiados, que eran nobles de corazón y que Él se haría cargo de ellos. Pues estos discípulos le iban a ser entregados de parte de Dios, porque Dios sabía que necesitaba elegir a esos discípulos. De los discípulos que Dios eligió, podemos ver ahora sí en la palabra de Dios nuevamente, en Juan capítulo 1, que estaba por ahí Simón. Dice, Andrés, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y había seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Cefas. Al día siguiente, dice, quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. ¿Te fijas? Jesús va haciendo amigos con amigos. Ya se conocían, eran de la misma ciudad, probablemente trabajaban en las mismas cosas. Y sigue diciendo, Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y entonces ahí empieza la relación. Empieza a ser llamados y uno y otro y otro y otro hasta que conforma su grupo. Te voy a hacer una pregunta capciosa. Tú que estás ahí. ¿Sabes cuántos discípulos llamó Jesús? Muy bien. Hay algunos que sí saben la respuesta y otros que también la saben, pero distinto, ¿no? Claro, Jesús tuvo 12 discípulos.
En sus primeros inicios trabajó con los 12 discípulos, sin embargo, solo a 11 les hizo el llamado. Uno de ellos, Jesús no le hizo el llamado, sino que él se agregó a los discípulos acercándose a Jesús y se hizo incluso el tesorero. Ese tesorero que finalmente un día, por avaricia, por amor al dinero, se alejó. Y se alejó y finalmente entregó al maestro y se ahorcó en ese terrible dolor de haber sentido que su maestro no iba a hacer conforme a los planes que él tenía. Entonces quedaron 11 nuevamente, 11 que fueron llamados por Jesús. Sus situaciones fueron lindas, algunos estaban en la pesca, ¿no? Me imagino ese momento cuando Jesús les dijo, hey, vengan ustedes, venid en pos de mí, que os haré pescadores de hombres. Ya no más peces, ustedes van a pescar hombres, ustedes van a traer en las redes esas almas al servicio de Jesús, esas almas para ser salvadas. A diferencia de la pesca, con esos peces en el mar, es que cuando tú los sacas del mar mueren. Pero en la pesca de Jesús, cuando tú sacas del pecado a las almas viven para la gloria y honra de Dios. Así que los amigos de Jesús se convierten en discípulos, se convierten en instrumentos divinos aquí en la tierra. Y sabes, mi hermano, que esos son los llamados lindos, bonitos, pero hay llamados más difíciles. No se pueden decir que son feos, simplemente son en momentos más críticos, más difíciles. Yo quiero llevarte a Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 nos habla acerca de ese momento de la conversión de Saulo. Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, perseguía a los cristianos. Antes no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino, porque Jesús decía, yo soy el camino hacia la vida. Así que, mis hermanos, ellos eran conocidos como los discípulos desde el camino y los perseguía, tenía cartas por parte de los rabinos, de los fariseos, de los altos clérigos para apresarlos, él quería matarlos incluso. Pero un día mientras iba en camino, una gran luz lo deja ciego y cae al piso. Y entonces, cayendo en tierra, dice el capítulo 9 de Hechos, versículo 4, dice la palabra, cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo entendió que el que le hablaba no era una persona cualquiera, porque se había manifestado con una gloria que lo había dejado ciego. En su mente debió haber entendido que era Dios. Y entonces pregunta todavía con ese temor, pero vean el reconocimiento que hace. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Lo reconoce como su Señor. No sabe quién es porque quedó ciego, pero le da ese reconocimiento. Sé que tú eres mi Dios, pero ¿quién eres? ¿Por qué me dices que te he perseguido? Y entonces responde, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Mi amigo, imagínate el estado de Saulo. Saulo ahí en el piso, tirado, ciego, empieza a pensar cosas en su mente quizás. Y lo primero que yo creo que ha de haber pensado es, yo estoy persiguiendo a Jesús. Yo estoy dando a sus discípulos por muerte y a la cárcel. Si yo estoy haciendo esto en contra de ellos, ¿qué me espera?
¿qué me va a hacer Jesús? ¿Qué va a hacer Dios conmigo? Porque me equivoqué, porque estoy haciendo algo que no debía. Y sabes, mi hermano, en ocasiones, tú y yo, antes de tomar nuestra decisión, quizás hoy una de nuestras visitas puede estar en esa situación. Al escuchar la palabra de Dios se da cuenta que lo que ha hecho ha sido equivocado, ha estado mal, ha ido en contra de los planes de Jesús para su vida, para la vida de su familia, sus amistades, sus conocidos. Lo que había sido aprendido desde niño estaba equivocado, porque no habíamos estudiado y entendido la verdadera voluntad de Dios, el verdadero plan, la verdadera forma de adorarle, el día correcto. Y quizás tú puedes decir, híjole, yo no tengo perdón de Dios. He hecho tantas cosas malas. He fallado. He sido rebelde. ¿Cómo puedo yo entregarle mi vida a Dios si está tan manchada del pecado? Pero déjame te digo una cosa, que es ahí donde Jesús te busca. Es cuando has caído, cuando te quiere mostrar la gracia, la paz, el perdón. Y te digo que tomar la decisión de seguir a Jesús en momentos difíciles requiere amar a Cristo. Fue mi caso hace algunos años atrás ya. En el 2009 yo me había alejado ya de Dios. Llevaba solo 6 meses que me había bautizado. Me había entregado a Dios porque un día reconocí que necesitaba a Jesús en mi vida. Por cuestiones de la vida, a los 6 meses, decidí voltear hacia otro lado y empezar a caminar alejándome de Dios. Y entonces, mi amigo, pasó un incidente. A mi padre y a mí nos asaltaron. Y en el asalto mi padre recibió 3 disparos y yo recibí uno. Ahí en ese asalto, mi hermano, me dieron por muerto. El disparo que yo recibí, lo recibí por detrás de mi nuca y salió por una herida que no sé si se logre ver por aquí. Esa bala debió haberme matado. Y ahí tirado en el suelo, reconocí a Jesús. Hablé con Él. Le dije, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recordé, yo creo, las palabras de Pablo cuando estaba ahí tirado. Cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ese día, ahí tirado en el piso, empecé a platicar con Dios. Empecé a hablar con Jesús. Y le digo, mira, yo sé que no voy a morir. No porque yo sea un superhéroe, como los que hoy se regeneran o traspasan las balas o rebotan las balas, ni nada de eso. No, 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 no. Yo sabía porque me estaba dando una tranquilidad, Dios, de que todo iba a estar bien. Y ahí tirado en el suelo le digo, Señor, perdóname. Perdóname porque te he fallado. Mira, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy consagro a ti mis dones y mis talentos. Te los doy, Señor. Los voy a poner a tu servicio, mis dones y mis talentos. Cuales quieras que tenga y me des, los voy a poner a tu servicio. Sabes, mi amigo, que ese día yo sentí una paz. Sentía que Jesús estaba conmigo, que me estaba dando una segunda oportunidad. Pero yo le dije, ¿sabes qué? Yo tengo un problema nada más. Y el problema es que yo no te conozco.
En verdad yo no te conozco. Te he escuchado ahí un poco en algunas campañas. Algún amigo me ha platicado de ti. Me han dicho que abra la Biblia en algunos versículos. Pero no tengo una experiencia personal contigo. No te conozco. Cualquiera me puede abrir la Biblia y me puede engañar. Y yo no quiero eso. La única manera que yo, Rogelio Facio, sé que te puedo conocer es yéndome a estudiar teología. Estudiar para pastor. Así es. Fui criticado. Algunos me decían, no, mira, tú pudiste haber conocido a Jesús solito, leyendo la Biblia, buscando un estudio bíblico. La verdad es que no. Eso funcionará para alguien más, pero para mí únicamente era irme a estudiar allí. Sabía que necesitaba esa presión de pasar materias, de estudiar, de aprobar los exámenes. Todo eso lo necesitaba porque yo conocía mis debilidades y empecé a conocer a Jesús en la tempestad. Quisiera que todos los que son llamados fueran llamados en momentos tranquilos, cuando tú estás feliz. Pero no todos los llamados van a ser así. Por eso te digo y te animo, hermano, amigo que estás allá en Venezuela, ven a Jesús. Hoy no es una coincidencia. No existen las coincidencias. Hoy Jesús te está llamando en la tranquilidad, en la paz. Si tú estás viendo esta transmisión, es porque Jesús tocó a tu corazón y te dice, hijo, ven, déjame ser tu amigo. Yo te quiero usar. Quiero que seas un instrumento vivo en mis manos. Quiero que seas una persona de bendiciones, que traiga esas bendiciones a muchas otras personas más, que traigas alegría a los corazones. Dios quiere transformarte y transformar a otros a través de ti. Pablo, ese día le preguntó, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Fíjate que esos días Pablo estuvo muy angustiado, que no comía. No comía, no sabía qué iba a pasar y esperó hasta que el profeta llegara y entonces impuso sus manos y recuperó la vista. Y empieza el servicio de Saulo ahora como Pablo, ese apóstol. Yo creo que uno de los más grandes predicadores que no le importó todo lo que sufrió. Él seguía adelante porque sabía que su Salvador, que ahora era su amigo, lo había perdonado. Cuando somos amigos de Jesús, somos perdonados, somos transformados. Y mi amigo, cuando te vuelves amigo de Jesús, lo único que quieres es hacer lo que a Jesús le gusta hacer, salvar a otros. Tú has sido llamado para ser instrumento de salvación. Ese día, mi amigo, que yo estaba ahí tirado, me dieron por muerto. Y sabes que yo digo que no debía vivir porque cuando despierto en el hospital después de la cirugía, todo el tiempo estuve consciente hasta llegar al hospital. Llego, me dicen que me van a meter a cirugía, que tienen que quitar algunos fragmentos de la bala que se habían incrustado en mi brazo, porque pasa por el cuello, roza en esta parte del pecho, explota en la tierra y se quedan fragmentos en el brazo, que yo estaba así boca abajo. Y el doctor se me acerca cuando abro los ojos y me dice, Rogelio, ¿cómo estás? Yo le digo, doctor, mire, yo sé que acabo de pasar un evento difícil. Yo me siento bien, pero dígame usted cómo estoy. Lo que usted me diga, yo lo voy a entender. Yo lo voy a aceptar. Yo creo que el doctor me vio tan tranquilo, tan sereno, que me contó y me dice, mira, Rogelio, tú estás aquí y no sé por qué estás. Hay 3 razones por las cuales yo creo que no deberías estar. Mira,
¿Fuiste agredido con un arma de fuego? Era una bala expansiva de alto calibre la que atravesó tu cuello. Y esas balas tienen una peculiaridad, que cuando tocan algo durito, algo que haga detonar, explotan, detonan, destrozan todo lo que hay ahí. Y me dice, mira, esa bala entró por tu cuello y en el cuello hay 7.5% de músculo blando y no es un canalito, está distribuido. Así que en cuanto tocó tu cuello debió haber explotado esa bala, pero no explotó, dice. Entró y salió. Así que lo primero es, no sé por qué tienes cuello, debió haber explotado y no deberías estar aquí. Segundo, tiene una trayectoria de entrada y de salida justamente igual. Sin embargo, a la mitad está la aorta. Y lo que hizo la bala fue que al llegar a la aorta, giró, retomó su trayectoria y salió. Me dice, y eso es imposible. Imposible. Las balas no son flexibles. Y finalmente, la tercera cuestión por la cual yo creo no debiste haber estado vivo, me dice, es porque las balas generan una onda expansiva de calor. Me dice, y al pasar tan cerca de tu aorta, se debió de haber desgarrado y debiste haberte desangrado. Pero lo único que hizo fue cauterizar el músculo para que tú no te desangraras. Me dice, y no sé. En ese momento yo volteo a ver al doctor y le digo, doctor, no se preocupe. Yo sí sé por qué pasó eso. Y se me quedó viendo como asombrado. Dije, la mano de Jesús guió esa bala para que no hubiera daño alguno en mi cuerpo. Porque mi Jesús, mi amigo, es fiel. Él me cuida, Él me guarda y Él te va a guardar a ti, mi hermano. 6 meses antes de este incidente, yo había entregado mi vida a Dios. Y aun cuando yo le di la espalda, Él jamás me ha dado la espalda a mí. Amigo, te cuento esta historia, porque no importa si hoy estás viviendo en la paz, en la tranquilidad, o si hoy estás pasando por un momento tan doloroso, tan difícil, incluso la pérdida de un ser querido. Jesús está ahí, listo y dispuesto a ser tu amigo, a que tú seas su amigo también. Para eso, tú tienes que tomar una gran decisión y es aceptar a Jesús. 6 meses atrás de ese incidente, doy gracias a Dios que me motivó, que en su llamado entregué mi vida a Cristo y me volví un instrumento de vida y un amigo para Él. Los amigos son amigos para siempre. ¿Sabes qué? Yo he tenido muchos amigos. He tenido amigos que pareciera que no son amigos. Y otros amigos que no tienes nada que recriminarles. Pero aún los que pareciera que no son amigos porque me han traicionado, aún yo los sigo considerando amigos. Me acuerdo de un amigo que un día empezó a decir cosas negativas mías. Y la amistad parecía que se había perdido porque ya no me hablaba. Se volteaba hacia otro lado. Y finalmente un día, casi antes de terminar él su carrera, me habló y me dice, Rogelio, tengo un problema. Tengo que hacer algunas cosas, unos trabajos para poder pasar. Mi computadora se descompuso. Y yo le dije, ¿qué necesitas? Me dice, necesito una computadora. Yo no suelo prestar mi computadora porque, pues pasa, que en lo ajeno cae la desgracia, se descompone y luego, ¿cómo le haces para recuperar tus cosas? Pero era mi amigo. Y esa amistad parecía que estaba perdida. Y yo no podía dejar que mi amistad con él finiquitara. Yo no podía decirle, fuiste mi amigo. No, porque Jesús jamás me dio la espalda. Jamás, a pesar de que yo empecé a caminar hacia otro rumbo, me abandonó. Me cuidó y me salvó en ese momento
y me dio una segunda oportunidad de vida. Aprendí de Jesús y le dije a mi amigo Mario, aquí está la computadora, ven por ella, llévatela y haz tu tarea. Me dice, te la regreso en 2 días, no hay problema, llévatela. Y fíjate que fue algo tan lindo. Volvimos a hablar, se recuperó la amistad, incluso él me dejó una de sus pistas, él le gusta cantar. Y te digo con todo el gozo de mi corazón, es el único canto, la única pista que yo canto a gusto. Porque es la única pista que yo tengo de alguien que me la ha regalado. Que me dijo, amigo, aquí te la dejo para que si tú quieres un día cantar, cantes. De ahí en más he buscado pistas, he comprado discos, pero ninguna tiene ese contexto tan lindo, ese tinte de amistad, como la que Mario dejó en mi computadora cuando me entregó ese día la computadora. Ha sido uno de mis grandes amigos. Y aunque ahora el mundo, la pandemia y la vida nos ha alejado por cuestiones de geografía, yo lo sigo llevando en el corazón y para mí sigue siendo uno de mis grandes amigos. Amigos, mis hermanos, Jesús es aún más fiel. Jamás dará la espalda a uno de sus amigos. Si tú quieres ser uno de los amigos de Jesús, yo te invito esta noche, ponte en pie. Ponte en pie y permite que Jesús hoy te tome como su amigo. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, como tu amigo personal y que esté contigo en las buenas y en las malas, dile hoy al Señor mientras oramos, dile, Señor, perdóname mis deudas. Permíteme, Señor, pertenecer a las filas de Cristo Jesús. Ser bautizado quizás, ser tu amigo y caminar siempre contigo como lo hicieron todos tus amigos ahí en la Biblia. Y Padre, dile, Padre, hazme un instrumento de salvación. Así que mientras hacemos esta oración, amigo, dile eso a Jesús en tu corazón. Vamos a orar. Padre eterno, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, te alabamos porque eres tú el que nos ha redimido. Eres tú, Padre, el que nos ha sacado de lo más profundo de este mundo, Señor. Eres tú el que nos vuelves gratos ante tus ojos, el que nos perdona y nos vuelve instrumentos de salvación. Quiero pedirte por todos los amigos y hermanos que tenemos allá en Venezuela, que hoy están viendo esta transmisión. Si tienen alguna necesidad, Señor, suple su necesidad. Pero ante este llamado, Señor, conmueve su corazón para que sigan a Cristo Jesús hoy y siempre, Padre eterno. Padre, te pedimos para que sea de preferencia un llamado tranquilo de paz. Pero si alguien ya está en un momento de calamidad, de alguna dificultad personal, de una tristeza, sácalo de ahí, Señor. Levántalo, dale un propósito en este mundo, Padre eterno. Y permite que también se prepare para estar contigo en el reino de los cielos. Te lo pedimos todo esto y te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, Dios te bendiga, pero no me quiero despedir de ti sin dejarte un versículo por el cual tú deberías de estar con Cristo Jesús. Si te sientes aún con este tema, que tú no eres digno de Jesús, que tú has hecho tantas cosas que Jesús no te podría perdonar, déjame te digo lo siguiente, porque así me llamó también Dios a mí. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26 en adelante. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne. Quizás no somos los más letrados, no somos los más estudiados. Dice, ni muchos poderosos, a lo mejor no somos los más fuertes, los que tenemos más contactos en el mundo, no.
ni muchos nobles. Quizás no somos gente tan fina, tan recatada, no. Pero dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. De lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. Así que mi hermano, si te sientes indigno, gloria a Dios, porque Él lo dice en su palabra, a ti te necesita para humillar a lo sabio, a lo fuerte, y que entonces la gente diga, ese hombre, esa mujer es grande porque Cristo vive en él. Que Dios te bendiga. Recuerda que Cristo quiere estar contigo y vivir contigo. No importa lo que haya pasado en tu vida, si vienes a Cristo, Él te perdona, Él te transforma y Él vivirá para siempre en tu corazón.